Esto es la mezcla, porque en lo puro no hay futuro. Esse aqui é o La Mezcla. Síguenos en Instagram, @La Mezcla Podcast, para enterarte de todas as novidades. Meu nome é Miriam Soares e hoje vamos conversar com o chefe colombiano Dagoberto Torres. Bienvenido, Dagoberto. Aquí puedes hablar portugués, español o una mezcla de los dos, como te resulte mejor, porque al fin y al cabo este podcast se llama La Mezcla. Muy bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Hola Miriam, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por dejarme así más tranquilo y más a vontade para poder falar meu portuñol ruim. Tranquilo, este es el lugar perfecto para ello. Y bueno, cuéntanos un poco de tu historia, de qué parte de Colombia eres, de tu formación como chef y de tu llegada a Brasil, más específicamente en São Paulo. Cuéntanos un poquito de tu historia. Bueno, Miriam, mira, yo soy de una ciudad que se llama Chaparral, con una población de 25.000 habitantes en el centro del país, el estado de Tolima. Soy de una familia que viene de origen en el campo, eh, familias de interior muy católicas, donde existen ciertas dinámicas, vamos a decirlo, todos participamos especialmente de las fiestas, sean religiosas o fiestas familiares, y desde pequeño nos obligaban a cocinar. No, no era cocinar, más hacía participar de algunas partes de los procesos. Entonces eres pequeñito, tienes que venir y ayudar a limpiar las hojas de plátano para poder hacer los tamales. Entonces ya estás un poquito más grande, ya puedes manejar fuego, entonces tú quemas las hojas. Si tienes cuchillo, ya puedes descascar una batata, mandioca, y en fin, así a los pocos vas creciendo en la jerarquía familiar. Y confieso que la cocina nunca fue para mí nunca fue mi visión de futuro. ¿Tá? Aprendí a cocinar desde muy pequeño. Tuve mis primeros negocios relacionados con alimentos muy joven. Mi familia, además de ser del campo, tenía farmacias, unas pequeñas farmacias en ciudades muy pequeñas, así en el sur del estado. Y cuando estaba con 12 años, tal vez, eh, les pedí a mis papás si podía colocar un puesto de cachorro quenche enfrente de la farmacia. Y comencé con eso. Nunca, obviamente, para mí era negocio, estoy ganando mi dinero. Estoy trabajando, trabajaba los finales de semana porque las farmacias quedan un poco retiradas de mi ciudad. Entonces solamente podía viajar en los finales de semana, ya después contraté personas, en fin, que me ayudaban. Eh, y básicamente a partir de ahí comencé de facto a tener una relación más próxima con la cocina. Lo voy a decir ya por, ya por decisión propia, mas no porque la cocina fuese mi futuro. Ella era simplemente la que me salvaba en el día a día, la que me daba una independencia de mis papás, que eso era maravilloso a los 13 años, tener independencia de los papás. Y, y comencé a los pocos a me involucrar más. Eh, ya con 23 años había intentado hacer otras cosas, todo daba muy mal, todo daba errado, todas las decisiones que tomaba daban muy erradas. Y lembro que me presenté para medicina, me iba a presentar para medicina en la universidad pública, y mi novia en la época, mi enamorada, y me dijo, óyeme, estás loco, tienes miedo de sangre, te desmayas cuando ves una herida, no consigues controlarte, ¿tú cómo vas a estudiar medicina? Ta, ta, ta. Dije, más, mira, yo puedo pasar en medicina fácil aquí, en fin, que tienen un negocio, un examen que se hace, y yo tengo una puntaje muy alta.
mis papás ya son farmacéutas también, entonces son tipo médicos frustrados, ¿no? Y sé que eso iba a ser para mi familia una cosa muy, muy buena. Al final mi novia me dijo, no, mira, yo estoy buscando aquí y abrieron un curso de cocina también en una universidad pública, que a propósito creo que debe ser de las de mayores universidades públicas de gastronomía del mundo, se llama SENA, y me presenté para mi tristeza, pasé en medicina y no pasé en cocina. O sea, mi puntaje daba para poderme inscribir en medicina. Solamente que una semana después no se presentaron las 4 personas, que eran 60 cupos para cocina y yo estaba en el 63. Y ahí me llamaron y me dijeron, hey, aún estás interesado porque abrieron 3 vagas. Y ahí, obviamente, sí es eso, lo que voy a intentar mejor esto. Me presenté y te lo juro que así fue. En la primera semana mudó mi vida, así, mi visión realmente de lo que quería. Me pareció que era una decisión muy clara por primera vez en mi vida, cuando entré en la escuela de cocina. Carajo, era aquí que yo tenía que estar hacía mucho tiempo. Y, en fin, ahí antes, bueno, durante la universidad fui a hacer algunos estallos, algunas prácticas, trabajaba en eventos, eso te digo, hasta los 24 años, 23 años que fue cuando entré en la facultad, yo tuve por lo menos unos 6 o 7 negocios, todos ligados con cocina. Tuve pizzería, tuve lanchonete, tuve un restaurante, tuve bares y lanchonetes sabes que se abren para carnaval en mi ciudad, entonces era que funcionaban durante 10 días y más nuevamente nunca tuve esa clareza que tuve como cuando entré en la primera semana en la facultad. Esto, yeah. Antes de me graduar, ya había terminado todas las materias, ya, sí, había acabado mis pasantías, estaba todo listo, solamente era esperar la ceremonia. Decidí viajar y, y resulta que tenía 2 cosas. Una, obviamente quería ir a trabajar en algún lugar con cocina, y la otra, siempre tuve, como es muy evidente, muchos problemas con idiomas. Siempre, siempre. En inglés era pésimo, en francés fue pésimo, vivo a 15 años en Brasil y yo le estoy hablando ainda. Entonces decidí que iba a procurar un lugar en el que me forzara también a aprender otra lengua. Que no, Brasil está cerca, cualquier cosa es fácil volver. Y en fin, me vine para acá. Había un restaurante que había encontrado por acaso pesquisando, que era Dom, y era el restaurante que en América Latina estaba medio mostrándose para el mundo y ya era considerado uno de los mejores 100 restaurantes del mundo. No, voy para San Paulo. Fue, fue muy, fue muy fácil la decisión, ¿sabes? No tuve que pensarlo mucho. Viajé para acá y me deparé con que obviamente tenía que haber mandado una carta, pedido un estadio, toda aquella historia. Yo llegué y batí en la puerta. Me recibieron súper bien, me dijeron, Roberto, no funciona así, vas a tener que dejar una carta. Que no, más ya estoy hablando con ustedes, ¿cómo hacemos? Dijo, no, pues cuando abran una vaga, nos vemos dentro de 6 meses. Y me fui a procurar trabajo. Me acuerdo que obviamente no hablaba nada de portugués y me fui a caminar por la Vila Magdalena a la S, Miolinho da, ¿cómo se llama esa rua? Da Mourato Coelho, con la vuelta, quedan todos los bares. Me acuerdo que en uno de esos bares estaban contratando. Yo pasé y me dijeron, sí, claro, sigue. Ahí esto, la vaga era para
auxiliar de churrasquera. Y ellos, no, o sea, tú tienes experiencia, y yo, "Wow, muchísimo". Y me acuerdo que ellos me dijeron, bueno, entonces vas a venir a un test mañana. Yo salí, sé que era la Morato, porque yo salí, llegué a la esquina de la Morato con la Ignacio, no, con la Cardeada, Ignacio Cardeada. Hay una banca de revistas. Yo salí de allá, pasé por la banca de un libro gigante así, que se llama La Biblia del Churrasco. Voy a comprarlo, lo compré porque tenía por lo menos que aprenderme los nombres de las cortes, o sea, no sabía nada. O sea, yo les dije, lo primero que pensé, ellos van a saber que yo nunca trabajé con churrasco en el momento que me digan, pásenme la picaña, yo no sepa qué es una picaña. En fin, ahí comencé a trabajar, fue muy bueno y también súper acolido por las personas que estaban allá. Eh, y trabajé casi por 4 meses. Ahí me pasaron a cocinero, fue súper bien, así me dejaron ya como responsable en una plaza, fue algo muy rápido así. Y estaba siendo súper divertido, pero en unos 3 o 4 meses me llamaron de Dom para ver si quería hacer el estágio. Ahí era algo irrecusable, por eso tinha vindo para o Brasil. Así me llamaron, lastimosamente tive que parar no, hasta hoy, mañana. Y de nuevo, fue una decisión muy asertiva, ¿sabes? La experiencia fue maravillosa, lo que aconteció, las personas que conocí. De nuevo, yo creo que una de las cosas que en San Paulo me dejó muy feliz fue, muy feliz y muy tranquilo, fue que en todos los lugares por los que pasé fui acolido, ¿sabes? Eh, Eso facilitó mucho. Imagínate, estás aquí, no hablas casi nada de la lengua, no conoces a nadie, en fin. Yo venía súper corto de dinero, porque la idea era, bueno, trabajo, tengo para sobrevivir 2 meses y voy a tener que encontrar un trabajo al siguiente día para llegar para acá. Y, en fin, me fui a estallar, fue muy bueno. Después contratado para la empresa de eventos de Dom, después de 2 meses. Me contrataron para la empresa de eventos. Después me contrataron para el restaurante. Al final terminé quedando un poco más de un año con Dom. Fue maravilloso, maravilloso. Y perdona Y ahí fui desbocado. interrumpirte, pero quiero aprovechar aquí y me gustaría que me contaras cómo fue tu experiencia, qué aportó esa experiencia de trabajar en DOM, en ese restaurante de Alex Atala, que es ese chef brasileño tan relevante. ¿Qué aportó esa experiencia a tu visión de cocina, de comida? Mira, yo creo que eh, cuando tú vas para Dom y te focas en la comida, creo que vas a perder mucho de lo que es la experiencia DOM, ¿sabes? La cocina, la comida que tú sirves es un resultado de una idea que es mucho más grande, mucho mayor. Y resulta que, bueno, primero, vamos a comenzar por lo básico. Vamos a ver una estructura de un super restaurante. Entonces, para mí ya fue, wow, llegar en un super restaurante con una super estructura, con una super organización, eh, viendo cómo trabajaba en varios flancos y eventos y restaurante y programas de TV y no sé qué, todo tenía que funcionar y funciona como un ballet. Es impresionante lo que ellos consiguen hacer allá. Y después vamos que tal vez para mí fue algo muy significativo y es realmente crear una idea. O sea, la idea de Dom de llevar la cocina brasilera para el mundo. ¿Cómo? Ellos tenían 10.000 caminos, 10.000 posibilidades y 10.000 herramientas diferentes para eso. Más la idea principal, siempre se trabajaba encima de esa idea, ¿sabes? Y era muy divertido, era muy estimulante
ver, y tú trabajabas del lado de una persona que vino desde Japón, otra que vino de Dinamarca, otra que vino de México, otra que vino de Perú. Muchas veces no conseguíamos entendernos nada entre todos. Parecía que iba a ser la Torre de Babel, en cualquier momento iba a acabar con todo. Pero tenías también esa troca cultural enorme en un espacio pequeño, en unos momentos muy definidos. Y para mí fue así, fue muy esclarecedor en cuanto a que yo tenía que tener mi propio objetivo, no era pasar por Dom para hacer cosas de Dom, ¿sabes? Ay, yo soy de la escuela Dom, entonces voy a hacer cosas que son parecidas a la. Para mí fue, ¿cuál es mi idea? ¿Qué es lo que me estimula? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que me movimenta? Y ¿Y había cuál una es tu cosa, idea? ¿Y cuál es tu idea? ¿Qué es lo es, que te estimula? mira, yo siempre fui un grande, orgulloso colombiano y un poco barrista. Solamente que yo encontré que mi espacio no era solamente Colombia. Yo soy un latinoamericano barrista, además de todo. Y, y comencé a ver, y comencé, obviamente, en San Pablo, es tipo el sueño de consumo de cualquier persona que trabaja con restaurantes. Tienes todo, ¿sabes? Tienes muchas culturas, tienes muchas referencias, tienes muchos ingredientes, tienes también muchas herramientas. Y resulta que miraba para Latinoamérica. Obviamente, yo sé que en Brasil también es Latinoamérica y nosotros tenemos que cada vez colocar más. Vamos a hablar de Hispanoamérica. Y había poca, o sea, había pocas referencias. Es más, no había casi ninguna referencia dentro de lo que se podría llamar el circuito gastronómico de São Paulo. Era una cosa que me chocaba y tú veías una colonia boliviana gigantesca, una colonia peruana enorme, mercados que te tenías todos los productos que tú querías y al mismo tiempo un, una invisibilidad de esa nuestras expresiones, vamos a decirlo así. Eh, y eso quedaba solamente limitado a ciertos guetos, vamos a decirlo así, en ciertos lugares muy específicos en el centro y que las personas en general no llegaban hasta allá. No eran de fácil acceso porque precisabas ser de la colonia o precisabas tener un amigo de la colonia para poder entrar, en fin. Y para mí fue bien claro, así. Me acuerdo que antes de ser deportado, hablé con una persona que había conocido en la época y dije, óyeme, yo quiero hacer un restaurante aquí en San Pablo. El restaurante va a ser así, va a tener un balcón gigante, con personas haciendo ceviches en la frente de todos. Vamos a tener esto, vamos a tener aquello, vamos a traer solamente destilados nuestros, entonces vamos a trabajar con rum, vamos a trabajar con tequila, vamos a trabajar con aguardientes, en fin, con pisco, y eso te digo, no había chance ni una de eso acontecer. Yo estaba sin dinero, estaba trabajando como cocinero, eso estuvo comenzando mi carrera, entonces dije, no, 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 yo quiero hacer eso un día, creo que aquí hay espacio, pero eh, ese va a ser mi objetivo. Hasta que cuando fui deportado, eh, yo salí para Argentina y cuando regresé no me dejaron entrar. Y ahí quedé tipo, no sé, es como una punición que no puedes entrar por más 6 meses, tienes que ni aparecerte por Brasil. No sabía que Que, había sido deportado. Cuéntame un poquito más esta experiencia como no, inmigrante. porque voy a comenzar a llorar, voy a comenzar a llorar, mentira. No, mentiras. Esto, mira,
fue una experiencia muy pesada. No, no voy a decir que fui maltratado, nada más. Fue personalmente muy pesada. Porque tú piensas, yo salí con mi mochila, mi mala, vine para Brasil. Después de entender un poco, resulta que comienzo a cumplir mi sueño de estar en este restaurante, de estar allá, y no solamente con practicantes, discúlpame, yo ya no era un practicante, yo era un cocinero con N cantidad de posibilidades, cuando te tienes otra, te abren otras puertas, y parece que todo está yendo perfecto, 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 y decidí que yo quería regularizar mi situación, yo venía como ilegal, entonces, no, y averiguar, fui con abogado, no, te tienes que salir del país para entrar, renovar y comenzar tu proceso de ceros. ¿Veis? Me fui en medio del invierno para Buenos Aires. Nunca pasé tanto frío en mi vida. Eh, y cuando regreso después de una semana, me deportan. No me dejan entrar. Mis cosas estaban en mi apartamento, todas las personas tuvieron que ir a recogerlas, intentaron llevarlas para el aeropuerto. Yo no conseguía pegarlas porque yo estaba en área internacional. Ellos no conseguían mandarme las malas porque yo tenía que estar presente para hacer el despacho de las malas. Eso fue muy desgastante, fue traumático y resulta que yo llegué en Colombia, yo me acuerdo mucho que yo llegué y yo no le dije a nadie, así, tipo, no le dije a mi hermano, no le dije a nadie, llegué en Bogotá, a mí me iban a deportar, miento, a mí me iban a deportar para Argentina, les dije, ustedes están locos. Ahí estamos en invierno en Argentina. Mira, yo llevo una mochila, no tengo ropa, no me van a deportar para allá. Entonces cómprate un pasaje para donde quieras ser deportado. Me tocó comprar un pasaje para Colombia. Y yo llegué en Bogotá, sí, acabado, acabado con toda la situación, en fin, no sabía qué hacer. Yo me acuerdo que lo primero que hice fue llamar a un amigo que es cocinero y le dije, parce, dio mierda, me pasó esto, estoy en el aeropuerto aún, necesito trabajar mañana. No puedo quedarme parado, sino me va a enloquecer. Ahí después fui, hablé con mi mamá, llegar a la casa de mi mamá, en fin, todo, en Bogotá. Y fue frustrante, fue muy difícil lidiar con toda esa situación, mas además estaban aquí de Brasil, diciendo, no, ahora te estamos llamando para no sé quién, estamos con un abogado, y todos los días me llamaban, me mandaban mensajes, va a estar todo cierto, va a estar todo cierto, va a estar... Hasta que llegó un momento que yo dije, gente, espérenme, llega, ya habían pasado 3 meses, y yo no puedo parar mi vida para eso. Yo también necesito ir para frente. Mi camino hoy estoy en Colombia, entonces tengo que ver para Colombia. Más, si en el futuro existe alguna oportunidad, nos vemos. Pero yo preciso dar por encerrado este ciclo Brasil y, y concentrarme en mi vida actual. Trabajé durante 8 meses en un restaurante que estaban abriendo, muy bueno, se llamaba Vemos Papa. Y conocí dos personas allá y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos nuestro propio proyecto? Yo me acuerdo que uno trabajaba con salón, el otro era bartender y yo era el cocinero. Dijimos, vamos a reunir lo que tengamos y nos vamos a abrir nuestro restaurante. Nos fuimos para el centro de Bogotá, enfrente de la mayor emisora de radio de Colombia. Encontramos un local, no teníamos dinero, entonces vamos a contratar un auxiliar de pedrero y nosotros vamos a ser los auxiliares o auxiliar del pedrero. Y él nos decía, tipo, hagan esto, pinten, raspen, no sé qué, y él era quien nos comandaba. Y abrimos ese restaurante y fue una experiencia muy buena porque fue la primera vez, mismo teniendo varios lugares anteriores, fue la primera vez ya desde un olear mucho más profesional, pero aún hecho todo con las manos, o sea, éramos nosotros haciendo hidráulica, eléctrica, pintura, no sé qué, para ver, bueno, permisos. Fuimos nosotros los que hicimos cada cosa y levantamos el restaurante, se llama Ruta, que aún existe. Y fue una experiencia súper chévere, o sea, era un restaurante de PS, ¿sabes?
y, y fue súper chévere, el restaurante es súper loto, estaba yendo súper bien, yo llevaba ya 3 meses con el restaurante y ahí me llega un email de Brasil. Esa persona con la que yo había hablado de aquel proyecto que yo quería hacer en Brasil me dice, Dagoberto, estoy hablando con unos amigos aquí, tan, y le comenté que tú tenías una idea, estarías dispuesto a ponerla en práctica, estarías dispuesto a volver para Brasil. Parce, no más. Sí, claro, obviamente, ese era mi idea, ese era mi sueño. Entonces, claro que quiero, pero acabo de abrir un restaurante aquí, no más vamos conversando, y ahí comenzaron las conversas, emails van, emails vuelven. Ahí ya entraron otras personas en el grupo del email, después comenzaron a llegar fotos de lugares, después comenzó a llegar los planos del lugar, el arquitecto, no sé qué, Dagoberto, las correcciones que quieres, lo que precisas, los equipamientos, y te lo juro, yo trabajé así más unos 4 meses con ellos, y yo entraba yo veía, respondía a los emails, todo bonitinho, más te lo juro que no creía en nada. Decía, ¿qué mierda? Digo, ¿cómo ellos están haciendo negocio de esto? Yo estoy en Colombia, estoy deportado. Yo no sé si puedo ni siquiera volver a Brasil. No, no los conozco. A la persona que le conté mi idea era una persona que estalló conmigo. Somos un poco próximos, más también éramos los grandes amigos. O sea, era una serie de situaciones que tú decías, no estoy entendiendo lo que está pasando. Ahí un día ellos me llaman y me mandan y me dicen, Dagoberto, tú tienes que estar aquí en 15 días. El restaurante está pronto. Y me acuerdo llegar, imagínate, yo estuve aquí un año y medio, yo nunca fui a Piñeiros para nada y trabajaba en Jardins, era tu lado. Y ese era Eh, Suri. yo- Suri. Y llegué, tipo, conociendo Piñeiros, yo me sentí a primera vez en Brasil, tal. Cuando llegué al lugar, wow, está chévere. Entré en la obra, estaba uno de los socios, que era el arquitecto. Hola, un placer, mi nombre es Dagoberto. Hola, Dagoberto, un placer. Y ahí por primera vez dije, existe, es verdad, ¿sabes? Todo va a funcionar. Qué bien, Y ahí ya, porque yo en tiempos de vacas más gorditas, al menos para mí, yo frecuentaba Suri. No sé si te acordarás, pero ay, habíamos conversado algunas veces por ahí en Suri hace ya muchísimos años. Y, y frecuentaba siempre que podía y me encantaban los platos y realmente es uno de mis restaurantes favoritos, ¿no? Ahora mismo no puedo ir allí por un tema financiero porque realmente Suri no es un lugar barato. Tendrás que estar de acuerdo sí, conmigo que no es un lugar barato, no, 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 no pero tengo, la no comida tengo. es excepcional. Pero me dijeron que Suri ya no es tuyo, ¿verdad? No, yo vendí mi parte de Suri en 2016. 2016. Más en fin, Suri fue esa historia bonita también, ¿sabes? Ese inicio del sueño fue como yo lo quería, de la forma que yo lo quería, las cosas que yo quería, la música que yo Ajá. Cuéntanos, quería. para los oyentes que no necesariamente estén en São Paulo o no conocen el Sí, restaurante, cuéntanos a mí y a los oyentes cómo era ese sueño, de qué manera se plasmó, cómo se concretizó, qué había allí. bueno, Suri primero que todo era una cevichería que yo tuve una relación muy bacana con las cevicherías. Bogotá, a pesar de estar lejos del mar y a 2.600 metros, es un lugar que tiene cevicherías. Y las cevicherías siempre fueron lugares que a mí me fascinaron. Y eso que yo llegué en las cevicherías en una época muy desorganizada de mi vida. Fiestas, muchas fiestas, estaba
trabajando y facultades y fiestas y no sé qué, y resulta que tú salías de las baladas y te ibas para el post y después a las 9 de la mañana nos vamos a comer un ceviche. Todo el mundo es así, que no conseguíamos pararnos en pie, más llegábamos a la cevichería para El ceviche tomar es la esa... mejor medicina contra la resaca. Y no No, es que sea no, era contra la experiencia borrachera. personal mía, ¿eh? No, no, no. Va a Yo ser no para tengo peor. nada que ver. Y peor do que eso, no era ni siquiera para la resaca, era para la borrachera en la que estábamos en la... Un Y, beso a y, y mis siempre... amigos, sobre todo de Perú, en Lima y en Cusco, que me acompañaron a las cevicherías a las 5 de la mañana. Un beso a Ah, todos ustedes, delicia, ustedes saben quiénes son. qué delicia, ¿no? Y mira, y esas cevicherías de madrugada, de mañanas, son lugares muy plurales, así, muy democráticos. Yo, por ejemplo, yo estaba llegando a las 9 de la mañana borracho, más estaba un policía que estaba trabajando, estaba un señor de terno, estaba un cara que estaba barriendo la calle también, ahí comiéndose su cevichito a las 9 de la mañana, todos por razones diferentes, pero pues todos estábamos ahí. Y resulta que esa cevichería fue para mí ese punto de partida como un ítem que identificaba a América Latina, a Hispanoamérica, ¿sabes? Si tú piensas, nosotros tenemos ceviches desde México hasta Chile, o sea, y todos esos países hispanohablantes tienen algún tipo de ceviche. Y cada uno le da su propia cara, cada uno le da su tono, le da su sabor, le da su picancia. Cada uno pelea que dice que es de él, y en fin. Además, tienes un libro escrito sobre el ceviche, ¿no? Y Exactamente, recuerdo haber leído en tu libro que el ceviche está en realidad en todas las costas del Pacífico. ¿Es cierto? exactamente, exactamente. Si tú bajas de bicicleta desde México hasta Chile, te vas a encontrar una cevichería en cada país que llegues. No, y más es muy divertido. Yo siempre hice la analogía del ceviche con la cumbia. Resulta que en el Pacífico también tenemos, desde México hasta Chile, cumbia. Y todos son cumbias, pues todas son diferentes. Cada uno tiene su cara, cada uno tiene su brillo. Y, y para mí la cevichería representaba todo eso. O sea, era aquel lugar plural, era aquel lugar democrático, más era aquella Latinoamérica vibrante que yo quería. Y ahí comenzó a se formatar la idea suya. Entonces vamos a hacer una cevichería. Tiene que haber un balcón, las personas deben poder llegar aquí de la academia o de la fiesta o para la fiesta. Quedaba abajo, ¿te acuerdas? Quedaba casi abajo de un viaducto, así, un lugar perfecto para una cevichería. Eh, y, y resulta que para mi felicidad, pues, las personas comenzaban a se identificar con Suri, ¿sabes? No solamente los hispanohablantes, no solamente los hispanoamericanos, sino los brasileños que moraban, entonces comenzó a ser el restaurantinho del barrio, ¿sabes? La persona que es de ese, del predio, y ya entra aquí en el restaurante, y comenzaban a preguntar, más cómo se hace el ceviche, cómo se hace no sé qué, y estábamos en el balcón, no, mira, nosotros colocamos esto, esto, y ahí las personas se los llevaban para casa, llegaba había días que me llamaban en el restaurante, bueno, tiene el apartamento intentando hacer un ceviche, solo que no tengo esto, ¿qué hago? Yo, no sé, alguna cosa, y a ver qué y comenzó a ver esa troca, y las personas comenzaron de fato, mira, a se apropiar de ese ceviche. Entonces, se apropiar del ceviche y hacer su propio ceviche. Y ahí comenzaron a rolar cosas, ¿no? En el mío yo le coloco mostarda, ¿no? En el mío me gusta colocarle un poquito de crema de leche, vale, gota, ¿sabes? Y fue muy rico, así, fue una gran experiencia y de fato sentí que ese mi sueño inicial de presentar cocina latinoamericana en Brasil eh, se comenzó a concretar, ¿sabes?
Entonces el Suri ya parecía, el Suri ya era un lugar que las personas procuraban, el Suri ya era un lugar que aparecían algunos roteriños, ¿sabes? Y que tenía, vamos a decirlo también, por la localización, una accesibilidad mayor para muchas más personas que tal vez no tendrían de ir a esos lugares tan específicos que hablábamos. Bueno, yo vendí en 2016 mi parte. Ahí simplemente llegamos en un momento en el cual lo que no había, no habían caminos que en el cual pudiésemos ir juntos todos, ¿sabes? Ahí habían otros realmente la única persona que en el inicio, durante casi 5 años, yo trabajé solo en Suri, después entró otro socio que mudó de área, y los otros socios nunca fue la prioridad de ellos el restaurante, cada uno trabajaba en su área. Entonces llegó el momento en el cual yo quería hacer unas cosas, mi socio que trabaja conmigo también no quería hacer otras, los otros no querían hacer nada más con restaurantes, y ahí se llegó a esa decisión de, bueno, James, ¿quieres salir? Yo quiero salir, el otro quiere salir. Esa otra persona que trabaja conmigo dijo, yo quiero quedar con el restaurante, y él está abierto hasta hoy. Continúa lindo, maravilloso, hasta ahora ya es sí, mira, mi tía no vivía antes aquí en San Pablo, la vino para acá. Y resulta que cuando abrí Suri, obviamente, colombiano, yo tengo que llevar mis arepas y mis patacones para todo lugar. Solamente que yo no tenía estructura para hacer eso. O sea, la cocina era pequeña, es algo que demanda mucho tiempo, espacio. Y ahí hablé con mi tía y le dije, oye, ¿por qué no abrimos una empresa de congelados? Inicialmente era una empresa de congelados, comenzó en la zona norte. Productos colombianos congelados y tú me vendes pronto. Allá vimos, después la trajimos para aquí, para Piñeros, para la Rua de Lisboa. En el inicio era solo también fábrica y un día dijimos, ven, tenemos este pequeña garaje aquí, botemos unas mesas y vamos a comenzar a presentar el producto para brasileños, para las personas de la región. Fue súper divertido también porque fue algo que comenzó muy pequeñito y después fue tomando una otra dimensión. Ahí Instituto sí. Colombiano no necesita motivos buenos para hacer fiesta. Cualquier motivo, sí es. Ahí ya se fue para Colombia. Qué lindo, qué Hay una lindo. Yo persona que tengo trabajaba que ir conmigo, en algún montó la empresa. momento. Por Dagoberto, favor. Entonces, sí, yo sí, también tengo ya que les ir, dije, voy a oye, ir en no algún es, momento, no es solo la tengo empresa que yo que quiero, organizarme un no poquito voy por a aquí. poner, no tengo Y otros proyectos Dagoberto, como se para nos va estar por terminando tiempo el para esa empresa, tiempo, vamos a poner la venta. Y lamentablemente, una persona que trabaja pero conmigo antes de hacía ya terminar, me 6 años, gustaría y me saber dijo, hago, yo quiero comprar la si empresa, tienes y hasta alguna hoy está con ella, recomendación la empresa volvió cultural para la zona que norte, dejarnos. y Normalmente ella, pedimos dos a Lucy, nuestros invitados. me Ya pone puede ser algún restaurante plato y de la para otros, gastronomía y para otros restaurantes. hispanoamericana, una recomendación, un nuevo Entonces, gusto, puede ser una película, un documental, una canción, eh, un libro, no sé, así bueno, algo muy amplio. Por favor, por favor. bueno, primero, la idea Barú nace en Zurich. Continuamos con una referencia en nuestras cocinas,
Solo que, mira, cuando yo salí de Suri, eh, resulta que el último final de semana, sí, era mi último final de semana anunciado trabajando en el balcón de Suri. A partir de ahí no iba a tener más tiempo. Me llaman el sábado de mañana y me dicen, Dagoberto, la gerente del restaurante, Dagoberto, hay unos gringos que quieren Uno. hacer una Es reserva para importante esta resaltar noche, que está en São Paulo, quieren porque estar tenemos en la oyentes mesa de tuya. todas partes No, de habla Latinoamérica, en portugués. realidad. No, hay una menina que creo que habla español un poquito. Bota a la menina que queda enfrente mío y vamos a hacer la reserva, ponlos a todos en el balcón, más la persona que habla un poco de español, por en donde yo trabajo para poder conversar un poco. Ahí comieron, no sé qué, bebieron, bla, 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 bla. Bueno, precisamos conversar contigo, tienes tiempo mañana. Y voy a trabajar. Pues un domingo, no voy a precisar la mañana porque viajamos noche. Nosotros venimos desde Hong Kong y queremos mucho hablar contigo. Bueno, vamos a tomar café a Excelente, la yo mañana, estoy mañana. absolutamente de Nos acuerdo y reunimos, también resulta que ellos se los venían por recomiendo a nuestros Brasil, oyentes. antes de la COP. Dagoberto, y Ellos nuestros se vinieron oyentes para que Brasil, un quieran grupo, estar en contacto contigo, hacer preguntarte pesquisa de algo, restaurantes. comentar Empezaron por Río algo de de este Janeiro, episodio, ¿dónde te pueden encontrar? Recife y terminaron aquí en São Paulo. Ellos querían abrir un bar, restaurante en Hong Kong. Y dije, más, bueno, ustedes vienen por Brasil. Y dijeron, sí, más, nosotros también queremos el frescor de la comida que tú presentas, nos gustó el sistema, nos gustó esto, ¿te animas? Y yo, pues, vamos, a partir de mañana yo soy un desempleado. Ahí terminé cerrando una consultoría con ellos, trabajé un año y medio con ellos. Me fui para Hong Kong, tenía que viajar mucho para allá, ya abrimos el restaurante. Perfecto, Dagoberto. Eso, Muchísimas gracias por tu tiempo, por tus aportaciones. No he tenido tiempo de hacerte todas las preguntas que había planificado, así que estás invitado a volver y a hablar con nosotros aún más. Resulta que en medio de Muchísimas eso, gracias obviamente, y hasta la yo estaba con próxima. un contrato de una consultoría, que bueno, yo tenía una idea allá atrás cuando estaba en Zurich de abrir una marisquería. Además que es una marisquería, es medio complejo porque si tú vas de país en país, las marisquerías mudan mucho, especialmente las recetas básicas, vamos a decirlo así. Las marisquerías básicamente son un modelo eh, ibérico, ¿tá? Existen las marisqueiras en Portugal, existen las marisquerías en España, y se traen esos modelos para América. Y resulta que tú vas a ver cómo las marisquerías comienzan a espalhar. Y de nuevo, ¿qué hacemos? Cada país comenzó a botar de su propio ton, su propio sabor, más se mantiene una sola cosa, y es la dinámica de cómo comer. Es que tú llegas a una marisquería, pides un montón de cosas, van llegando, vas compartiendo, y vas. O sea, tienes que tener peixe, frutos de mar y botar comida en la mesa para compartir. Es eso. Y ahí comienzo a trabajar en el proyecto y dije, eso es lo que yo quiero hacer, lo quiero hacer de esta forma, Aprovecho que estoy en Hong Kong y en Hong Kong consigo tener algunas referencias que me ayudan a cerrar ese modelo específico de esa marisquería. Ahí volví de Hong Kong diciendo, óyeme, preciso un lugar que tenga máximo 70 metros cuadrados, la cocina va a ser abierta, las personas van a ver todo, los cocineros van a servir a los clientes, los garzones van a entrar a la cocina y nos ayudar también, y vamos a todos trabajar con el mismo uniforme, y quiero música muy alta, y quiero apenas 26 lugares, y quiero esto y esto, y conseguí un lugar de 68 metros, tenemos música alta, mucho barullo, todas las personas hablan alto, nuestros clientes ven todo el trabajo, tenemos los balcones
Entonces, tenemos clientes de un lado, del otro aquí, más el salón, estamos dentro de una vila súper bonita, Augusta, de Lorena y Tieté, y estamos ahí, ya vamos a hacer 5 años, 5 años con Barú, eh, sirviendo pescado, frutos de mar, hacemos ceviches, tenemos una parrilla, entonces hacemos cosas al carbón, eh, tenemos un cardápio que imprimimos en casa, entonces podemos colocar y sacar las cosas que queramos cuando queremos. Es más fluido, encontramos este producto, vamos a servirlo esta semana, pucha, lo servimos. Y esto sí, tipo, parece que aquella idea que tenía allá en el inicio evoluyó para marisquería, siendo aún más gostoso de estar allá, más gostoso de trabajar. Te lo juro que ese lugar para mí muchas veces es más importante, no, no es más importante, es más aconchegante que mi propia casa, ¿sabes? Yo Wow. necesito estar allá. Yo no trabajo todos los días, más yo pego, quiero trabajar, tengo que trabajar en otra cosa, yo me voy para allá, me siento en una mesita allá, como es Ay, preciso. Mira que eh, voy a dejar dos, puede ser. Asistí a un filme hace algunos años y este año decidí leer un libro que es como Agua para Chocolate, de Laura Esquivel. Te lo juro, pocas veces me emocioné tanto, me entregué tanto para, para un libro como fue con ese específicamente. Y la otra, que ya no es, o sea, ya no es la disculpa de no tengo acceso. Gente, dése la oportunidad un domingo de ir a la feria de Cancún. No es está solamente en São comer. Tenemos aquí en San Pablo la oportunidad de ir a vivenciar un poco de la cultura boliviana en la feria de Calcuta, que no es solamente la comida, son los productos, son las presentaciones culturales, las danzas. Es un programa deliciosísimo de domingo, ¿sabes? Te vas para allá, 11 horas de la mañana, paseas por la plaza, te sientas, te tomas una cerveza, comes una empanada, después ves algunas de las presentaciones, después almuerzas, es una delicia. Entonces, yo creo que esas serían unas dos buenas programas para hacer. En el Instagram, como Dago Torres, eh, yo soy un poco atrapaleado con todas las medidas sociales, más al final respondo, al final siempre respondo. Y para mí siempre va a ser un placer. Muchísimas gracias por abrirme este espacio, por convidar, por eh, poder compartir con ustedes un poco de esta eh, jornada maravillosa que ha sido venir para Brasil.
Vale, Miriam, un grande beso y un fuerte abrazo.